Bien, bueno, luego de esta breve pausa, censura, autocensura o corte de libertad de expresión que hemos tenido, retomamos el informe y retomamos los ánimos y seguimos discutiendo. Anoche sucedió lo siguiente. Tras la brillante exposición de 71 minutos 18 segundos de la presidenta y la decisión de que la justicia y el Parlamento definan la trascendental cuestión del monopolio del papel prensa, TN salió al aire con unas entrevistas grabadas previamente al anuncio que chocaban con la realidad. ¿Es legal que el gobierno actúe así? ¿Se están respetando la independencia de poderes? Y de última, ¿se está respetando la existencia de poderes? Gobierno en la que avanza sobre una empresa con métodos que no son democráticos. Asume el papel de fiscal. No debieron poner todos los testimonios, sobre todo los grabados a la tarde. Había testimonios previos. Deben haber pensado que había una toma de papel prensa, una intervención de papel prensa. Se vieron venir algo así. Una cosa extraña, están un poco tremendistas, porque francamente a nosotros ni se nos ocurrió pensar que iba a haber una intervención de papel prensa. Se ve que ante la posibilidad de que esto sucediese, TN salió con todas las baterías y gente que casi nunca da entrevistas, como Fontevecchia, aceptó, dada la dificultad de la hora. Resulta que la presidenta dijo, esto va a la justicia, consulto al Parlamento a ver qué le parece. Fontevecchia no había escuchado el discurso. Resulta raro oír que dice Fontevecchia, asume el papel legislativo, y resulta que esto va al Parlamento y asume el papel de la justicia y va a la justicia para que resuelva. Creo que la forma con la que se está llevando adelante el papel prensa demuestra de que el Ejecutivo quiere asumir papeles del Legislativo y del Judicial. Pero lo que estamos planteando es que acá hay una situación del gobierno en la que avanza sobre una empresa con métodos que no son democráticos. Asume el papel de fiscal. Resulta raro oír que dice Fontevecchia, asume el papel legislativo y resulta que esto va al Parlamento y asume el papel de la justicia y va a la justicia para que resuelva. Transparencia para que todos los diarios accedan en igualdad de condiciones y en ese sentido un proyecto de ley aclarando. Ella dijo, nosotros estamos en minoría, lo mismo mandamos y esto me parece extraordinario. Me parece que en realidad cuando uno defiende la verdad, naturalmente culmina en procesos de consolidación de democracia. Sigamos con las patinadas. Finalizado el discurso, la patria socalera cayó en torpe incongruencia. Ahora contra Clarín y La Nación, Cristina Kirchner presentó el informe sobre papel prensa encargado a Guillermo Moreno. El Ejecutivo mandará al Congreso un proyecto de ley para declarar de interés público la producción de pasta celulosa. Ahora contra Clarín y La Nación, el Ejecutivo mandará al Congreso un proyecto de ley. Ahora contra Clarín y La Nación. En el Zócalo superior dicen, ahora contra Clarín y La Nación. Pero en el inferior deben reconocer que será el Congreso quien trate el tema. Otra pifiada fulera fue la promo del programa de Tenenbaum. Palabra. Esta noche en Palabras Más, Palabras Menos, La Nata y Fontevecchia. Dos periodistas, dos visiones, dos posiciones diferentes. Contradiciendo a la venta, La Nata y Fontevecchia ni en una coma difirieron. ¿Qué lado te pones? Y es paradójico, pero ¿sabes qué? Me voy a poner del lado del más débil. Y el más débil ahora es a lo mejor que parecía más fuerte. Que es Clarín. Sí, sí. Mi presencia acá obviamente es un gesto en un programa de TN de apoyo a Clarín y a La Nación. Pero creo que están en que la prensa libre está en problemas. Dos visiones, dos posiciones diferentes. Me voy a poner del lado del más débil. Y el más débil ahora es a lo mejor que parecía más fuerte. Que es Clarín. Apoyo a Clarín y a La Nación. Quien no coincide con La Nata es el mismísimo Mañeto, como recién veíamos. Estuvimos reunidos algunos personas con Mañeto. Usted abre La Nación, abre Clarín cada mañana y ahí está la agenda. Me voy a poner del lado del más débil. Y el más débil ahora es a lo mejor que parecía más fuerte. Que es Clarín. Apoyo a Clarín y a La Nación. Usted abre La Nación, abre Clarín cada mañana y ahí está la agenda. Es llamativo. Hace solo un año el mismísimo La Nata exhibía este mapa de medios. Estos son los tipos que manejan gran parte de tus horas libres, de tus deseos, de tus ganas de consumir, de tus simpatías políticas y lo que es peor de todo, de tu libertad.
Tiene más de 250 licencias, más de 250 licencias y el tope es 24. O sea, tiene 10 veces más licencias de canales de las que tendría que tener. Sí. Me voy a poner del lado del más débil. Y el más débil ahora es a lo mejor que parecía más fuerte. Que es Clarín. O sea, tiene 10 veces más licencias de canales de las que tendría que tener. Sí. Y a propósito de fortalezas y debilidades, a modo de ejemplo, todos los días nos llegan denuncias sobre cortes a la emisión de 678, las que por supuesto siguen sin difusión, repercusión y o condena. La gente que ve mal 678 se ve seguramente porque se queda dormida, entonces parpadea, no creo que sea sabotaje, pero sucede en Bahía Blanca, sucede en Tandil, nos cuentan que sucede en Mendoza, sucede en muchos lados. Un aviso a la gente de Ituzaingó que ve todo cortado este programa, esto es un corte nuestro, vamos a un corte. Ni La Nata, ni Fontevecchia, ni Tenenbaum, ni Castro, ni Eliashev, ni tanto amante de la libertad de expresión se ha hecho eco de estas denuncias. ¿Quién es el débil? En sintonía con la fortaleza que nos asignaba aquel escrache del diario Clarín, ayer Felipe Solá nos ensalzó de lo lindo. Si la presidenta le contara a todos cuánto ganan los del grupo 678 del programa del Canal 7, los del grupo 678 del programa del Canal 7. Para cerrar este informe sobre la ética periodística, un interesante contraste. Casi emocionado, así definía anoche Eduardo Anguita al periodismo. Todo esto tiene sentido por una palabra que es la verdad, que cuando uno se mete en el periodismo, te dicen, el principal bien a proteger es la verdad. Pero me parece que tenemos que hacer un trato, como decía Benedetti, ¿no? Los que se supone que tenemos la responsabilidad más de emitir, elaborar con mucho criterio, y quienes tienen la posibilidad de leer, de recibir información, también empezar a pensar por qué elegí este diario, por qué elegí este canal de televisión, y ayudemos a este debate. Creo que se está haciendo, y mucho esto, ustedes son un ejemplo de que esto se puede hacer, pero me parece que nos lo tenemos que decir nosotros, cuando decimos algo, cuando escribimos algo, preguntarnos 5 veces si estamos dejando una buena huella y si no estamos equivocándonos con una venia oportunista. Y cuando nos toca leer, hacerlo con criterio. En las antípodas se encuentra el fan número 1 de Mañeto, Samuel Helblum. La frase que define cómo se puede caer en el periodismo amarillo o la telebasura es una frase que dicen que solía repetir Helblum en las redacciones, especialmente en la redacción de la revista Gente. Una frase que decía, que la verdad no te impida hacer una buena nota. Muy interesante en serio el informe. Un periodismo prácticamente sin fronteras o fronterizo, ¿no, Osvaldo? ¿Qué te parece? Y me pareció interesante, me vino un recuerdo, hay una calle en Madrid que se llama Calle del Humilladero. Nombré, hay otra en Málaga, después averigüé que se llama así, y en realidad es un nombre sagrado porque tiene que ver con el Vía Crucis, el momento en que Cristo llevaba su cruz y era humillado por la cruz y por los azotadores que lo perseguían. Era una humillación involuntaria que convertía en mártir a ese personaje. Yo pienso que acá cerca del Congreso debería haber una calle que se llamara del Humilladero, con los nombres de algunos de los personajes que pasaron por la pantalla, de nuestro gremio, de nuestro periodismo. La Nata, Tenenbaum, agregaría a Elisa Carrió, agregaría a Felipe Solá, porque están humillando realmente a la política y humillando al periodismo. Hecha esta pequeña fábula que se me ocurrió, estoy pensando también en algo que vale la pena. Piensen que todos estos medios, hablemos de los medios hegemónicos, incluyo a Fontevecchia y su editorial, están hablando de la libertad de prensa amenazada por el gobierno. ¿Ustedes se acuerdan que durante 6 o 7, 8 años que duró la dictadura, esos diarios no tenían ninguna libertad de prensa para sus lectores? Que no solo eso, sino que enriquecían la mentira porque favorecían a las dictaduras, sus títulos y sus ocultamientos. ¿Cómo pueden hablar de libertad de prensa 2 medios que la censuraron en sus medios durante años? ¿Cómo pueden hablar? Esto es lo extraordinario. ¿Cómo pueden hacer una omisión, un autoindulto de esos años?
Entonces, porque si esos dos medios, y hablo de los dos medios como Grondona dice que marcan la agenda y uno debe reconocer que son importantes, estoy pensando que si esos dos medios se hubieran comportado de distinta manera, probablemente la sociedad no hubiera tenido que padecer las desapariciones y torturas que padeció después a raíz de eso. Una pequeña línea, si la nata se quiere poner a favor de los débiles, podría pensar en los despedidos de crítica. Sí, yo pensaba también que no es un buen argumento porque un delincuente frente a los poderes del Estado también es el más débil. Y tampoco te puedes poner a favor de un asesino, de un criminal o de un torturador, así que como argumento bastante estúpido. No, simplemente para lo de los periodismos, de la Nata y de Fontevecchia, cometieron el peor pecado que puede cometer un periodista. Relataron la noticia antes que suceda. Dejaron la nota escrita y se fueron a su casa a comer. Con lo cual, es terrible eso. Pero cuando sale el programa al aire... Ya había hablado la presidenta. Ellos sabían que había hablado la presidenta y ellos lo habían escuchado. Son vagos. Eso es lo más extraño. Son vagos. Ahí el problema lo tiene el emisor. Ahí el problema lo tiene el emisor. El problema es palabras más, palabras menos. La producción del programa les quisiera contar algo sobre el periodismo, ¿no? Hoy Clarín y La Nación utilizan a Isidoro Graiber y utilizan una pelea familiar para saldar sus cuentas. Lo que no dice Clarín y La Nación es qué decía Isidoro Graiber en 1977. Lo acusaron de ser socio de los Montoneros, lo acusaron de ser el financista de la subversión argentina, de ser el banquero de la subversión. Por culpa de eso, Isidoro, su mujer Lidia y sus padres y suegros, todos ellos fueron torturados. Clarín debería preguntarse si no es Clarín la que le debe dar una explicación a la familia Graiber y no al revés, y no utilizar a la familia Graiber. Isidoro Graiber no era dueño de Papel Prensa, no era accionista de Papel Prensa. El único accionista era David Graiber, su madre, su padre en pequeñas cantidades y un testaferro, Rafael Janover. Con lo cual Isidoro Graiber no tenía nada que ver con la empresa. No tenía nada que ver. Se había separado de su hermano hacía más de un año, hacía casi un año cuando fallece. Así que realmente lo que están haciendo es... Yo quisiera ver mañana una solicitada de Clarín y La Nación pidiéndole disculpas a la familia Graiber por los agravios que sufrieron y que por culpa de esos agravios fueron torturados y violados. Eso es lo que debería pasar mañana. Y entonces sí creería que hay algo de justicia en lo que está pidiendo Clarín y La Nación. Por suerte la presidenta lo mandó todo al Poder Judicial y al Poder Legislativo. Y la Nata y Fontevecchia contaron la historia antes que suceda. Claro, pero la contaron, perdón, me parece que la contaron expresando ese deseo, ese inconsciente o consciente deseo de que suceda eso que ellos contaban. Es decir, no es que son perdonables, como alguien que dice, el partido de Argentina con tal equipo lo va a ganar Argentina, y después el resultado es distinto. Imagínate... Acá hay eso mismo que sostienen antes, lo hubieran sostenido de otra manera después. Pero lo increíble es que la producción del programa, sabiendo que después la presidenta manda todo, manda al Congreso y manda a la justicia, decide poner a la Nata y a Fontevecchia diciendo que no va a hacer eso. Es una locura. Que quería transmitir, yo creo que la pantalla del canal igual. Pero ese es el periodismo independiente de la realidad. No importa nada lo que pasó, no hablaron sobre lo que había pasado y ya tenían la información. Bueno, yo te voy a decir algo más, siguiendo el análisis de lo previo. Si esos dos periodistas sintieron vergüenza de lo que habían dicho, se van al programa de Tenenbaum personalmente o a Tenenbaum le dice, poneme una parte en donde yo pueda declarar de que lo que dije lo dije previamente. A veces Sandra dice que estamos viviendo en emergencia periodística, yo no tengo ninguna capacidad o algo parecido, ¿no? Inseguridad informativa. Eso es. Yo creo que vivimos en un estado de enajenación discursiva. Y bueno, nada, transmitido en medios masivos de comunicación. Y hay un test bien interesante para reconocer victimarios que es ver quién se victimiza, ¿no? Cuando hablando de debilidades y fortaleza, porque una cosa es la víctima y una cosa es quien se victimiza, y nadie quiere victimizarse menos que quien es verdaderamente víctima, cuando discutimos sobre fortalezas y debilidades. Y cuando vemos en este discurso construido que en realidad alguien se presenta como el débil, y uno sospecha que es el señor más fuerte del barrio, bueno, me parece que ese discurso extremadamente enajenado es tan brutalmente disociado de la realidad que quien lo recibe desconfía de su propia percepción.
y termina convenciéndose desde esta perspectiva, digamos, de goebbeliana, por supuesto, ¿qué importa cuándo se construyó, qué hizo la presidenta, cuándo se grabó ese discurso? Claro. Si lo que se pretende comunicar es esa ficción discursiva. Claro. En este sentido me parece que estamos viviendo en un momento enloquecedor, bastante enloquecedor. Hoy Clarín titulaba el hermano de Graeber y la hija desmienten al gobierno. Yo me acuerdo, el mismo título, la última vez que titularon con Graeber, decía la familia Graeber, o Isidoro Graeber y David Graeber, banqueros de la subversión, 1976 y 1977, principio, marzo más o menos. Imagínate vos la sensación de medio de la dictadura, cuando estaban secuestrando y torturando gente, ver tu nombre ahí. Isidoro Graeber debe estar sufriendo el síndrome de Estocolmo, porque Clarín y La Nación lo mandaron, ayudaron a que lo secuestren, lo mandaron al centro de torturas con esos titulares. ¿Y dónde está? ¿Quién paga ahora esa responsabilidad? Ahora, tengo entendido de que en este caso la familia de Isidoro Graeber o él mismo están en una situación modesta de economía. Sí. Tengo esta idea. Esas solicitadas en los medios salen muy caras. Hay una utilización. Lamentablemente hay una Así que alguien se las pagó. O sea... Sí, porque es grande, una página entera en Clarín. Así como... Y una de La Nación. Y una página entera de La Nación. Así como antes decían que Graeber era el banquero de la subversión, ahora dicen que Graeber desmiente a la presidenta. Es lo mismo, es el mismo titular. Hoy leíste la solicitada porque escuché que para algunos hay como una especie de contradicción. Yo leía en realidad una información que transcribía parte de la solicitada. Lo que me llamó la atención es que por un lado se dice, espero que sea textual, que se negoció la transferencia de las acciones clase A de los Graeber a los diarios, digamos, de un modo libre. Sí. Y por un precio justo. Y 4 párrafos después se dice que fueron reparados por ese negocio. Y si el negocio es legítimo, justo, ¿qué hay que reparar? Bueno, porque nunca lo habían cobrado. Claro. Realizamos las ventas. Es decir, no lo pudieron haber cobrado nunca, porque 4 o 5 días después de la última firma que hace Lidia, evidentemente ya amenazada, ya con gente secuestrada del grupo, ya con un intento de asesinato de Jorge Rubinstein, que era la mano derecha de David Graeber, y que después matan en un centro de tortura. O sea, ya ocurriendo todo eso, 4 días después la secuestran. Entonces, al secuestrarla ya no tenían que pagarla. No, lógicamente. Porque dejó de existir Lidia Papaleo. Para que alguien venda necesita estar libre, o sea, y para no cobrar necesita estar secuestrada. Claro, una vez que ya se adjudicaron las acciones, falsamente, porque no hubo sucesión, habiendo una menor de edad y el padre muerto, digo, pero habiendo eso, o sea, lo perverso de todo esto es que los secuestran cuando hay que pagar. Y entonces ni siquiera pagan. Lógico. Esa es la verdad, porque nunca se pagó. Esto es cualquier cosa menos un negocio, ¿no? Y eso dicen que fue hecho con total libertad y respeto. Y sí, sobre todo libertad. Igual va a ser difícil, es probable. Yo he leído bastante sobre esto, pero no estoy informado judicialmente, que a lo mejor es difícil probar algunas de las cuestiones que se mencionan en ese gran libro de acusaciones, ¿no? Bueno, no hay peor ciego el que no quiere ver. Pero la verdad es que me parece que estamos arrancando desde una base bien interesante, porque esta es una investigación, no es una investigación periodística la que se presenta, es una investigación con funcionarios públicos, de organismos del Estado, y una investigación que viene precedida de otras investigaciones también hechas por organismos del Estado especializados, y que por relaciones de poder evidentemente no se pudo avanzar sobre esto, ¿no? Es interesante que lo que decís, porque hoy en los medios independientes esto prácticamente lo había escrito Moreno, que casi es un mono asesino pero estaba hecho, es un informe que hizo Moreno, 23.000 fojas. No es así, entonces lo escribió Moreno, que es un grafomaníaco Moreno. ¿Te puedo contar algo? Hoy en la edición online de La Nación, cuando describen a los personajes o a los funcionarios que hicieron este informe, cuando hablan de Beatriz Paglieri, dicen la rubia de raíces negras. Se armó tal lío que lo tuvieron que levantar y quedó la rubia.
¿Es impresionante o no? La rubia de raíces negras, el diario La Nación Online de hoy. Qué mal gusto. La rubia de raíces negras. Qué mal gusto para ser fascista. Son los argentinos para el diario La Nación. Yo por eso nunca digo que es un diario, yo digo que es una estancia. Yo llamo la estancia La Nación, donde Bartolomé Mitre es el dueño de la estancia y la gente es tratada como peones. Bien, vamos a escuchar una canción que se me ocurrió. A mí me cuesta mucho presentarla porque la hice yo, así que la escuchamos, no me pregunten nada. Vos quédate lo más piola en tu canal. Vos no pienses en salirte de tu dial. Vos no quieras entender que lo importante es no cerrar cabezas aunque cierre Fivertel, y convencete que la historia densa que en sangriento papel prensa no pasó. Vos quédate ahí, para vos es un alivio tu lugarcito tan tibio, no te gusta el calor de la gente que quiere prender la luz y caminar sin acomodador. Vos no creas que trabajas para el poder. Vos tranquilízate, sos bueno para abstraer. Oh, duras historias que tenemos detrás, y a la madre, las abuelas y a las víctimas no les creen nada más. Lástima, te estás perdiendo lo que estamos reconstruyendo para vos, pero quédate ahí y arropate en tu egoísmo, convéncete que es lo mismo mañana que ayer, que nosotros empujamos los relojes para no volver. Ve que somos un montón, idea que cocina el corazón. En palabras de otros no invertimos más. Si primero va el dinero, la verdad se va quedando atrás. Somos un montón afuera, con nuestros hijos que esperan otro país, pero vos te reís de nosotros en las plazas, porque somos de esta raza, pero sin pedigrí, que a pesar de todo siguen los instintos de su negra nariz. Ve que somos un montón. Bravo, Barragán, muy bien. Te digo una cosa que me sorprendiste. Yo pensé que iba a ser una caterva de puteadas, que iba a venir y te salió algo tan conmovedor. No sé, conmovedor. Bueno, muchas gracias. ¿Qué tengo que hacer ahora si me... Corte. ¿Te da vergüenza? Ahora sí, me avergüenza mucho. Avisa que es un corte legal. Ese es un corte ilegal.